Pues buenas tardes para los que nos escuchen desde el canal de YouTube. La verdad es que no tengo la precaución de mirar si sois muchos o sois pocos, no lo sé, pero en cualquier caso quiero pedir disculpas porque la grabación pasada pues no se activó el audio. Todavía no conozco muy bien este programa y se activó el audio, pero no se activó las imágenes, con lo cual pues bueno, pido disculpas porque más que un vídeo pues habrá aparecido un podcast. Y pues vamos a comenzar. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 2 del Cielo y el Infierno, que se titula El miedo a la muerte, y estuvimos hablando de las causas del miedo a la muerte, que normalmente pues vienen, cuando ya conocemos la doctrina, vienen básicamente del desconocimiento, ¿no? Porque la doctrina espírita lo que te revela es que que experimentalmente se demuestra que no hay tal muerte, sino que es una transición. Entonces estuvimos viendo cuáles son estas posibles causas, que todos tenemos, ¿no? Y también estuvimos viendo que lo que comúnmente se llama el instinto de supervivencia, pues es providencial, ¿no? Que es el cuidado que ejerce Dios sobre sus criaturas para que preservemos precisamente este don que es la vida. Y también estuvimos hablando sobre, que no tenemos, nos dice Kardec, que no tenemos una verdadera idea de la muerte. Tenemos, desde luego, porque lo hemos vivido en familiares y en amigos, en gente cercana a nosotros, lo que es la muerte física, pero que en nuestra conciencia no tenemos la idea de muerte. Luego esta muerte también está acompañada porque es una idea de conveniencia. Nosotros tenemos una idea de supervivencia que está en nuestra conciencia y que está también en el instinto de los animales, pero que también se demuestra empíricamente. Y hoy pues he traído un caso que es de la segunda parte de este mismo libro, de la codificación del cielo y el infierno. Solo he traído uno. También he traído, por no extendernos demasiado y podemos ver muchos más, depende de la demanda, de si queréis que veamos más casos, pero bueno, también veremos a lo largo del aula de hoy qué dice la ciencia sobre esto, que se está acercando bastante a estos postulados o a estas demostraciones empíricas que hacemos sobre la que efectivamente no existe la muerte. Hablamos el otro día que iba a traer de un libro de Chico Xavier, cómo se produce el desencarnar, ¿no? La separación del espíritu del cuerpo, pero vimos el otro día en el aula la desencarnación de Dimas y yo creo que con eso además lo vimos gráficamente. Yo lo hubiera traído en escrito, con lo cual pues yo creo que podemos continuar. Como digo, vimos lo que son las causas del miedo a la muerte. Si quieres contribuir con algo, Bianca, de lo que vimos, o... Vosotros ya habéis visto, yo he listado como 8 causas. Creo que vosotros habéis hablado sobre... Hablamos sobre todas, sobre... Ya, ¿no? Sí. Pero si quieres decir algo, alguna sensación que tuviste al leerlo, algo que te llamó especialmente la atención, lo que tú quieras contribuir. Creo que el miedo de la muerte es algo natural por lo desconocido, ¿no? Como ha dicho aquí, la dúvida cuanto al futuro, Kardec ha dicho. Entonces, es algo natural. Yo tengo miedo, aunque estude, y aunque el próximo título aí, ¿por qué los espíritas no temen la muerte? Pero creo que todo que es desconocido, todos que dudamos, tenemos una inseguridad natural. Pero eso es, desde mi punto de vista, es sano, porque tú tienes respeto, no sé si esa es la palabra sí. en español,
y aprende a lidar con eso de una manera natural y respetuosa. Entonces, el miedo aquí, el temor, desde mi punto de vista, es algo, entre comillas, bueno para justamente respetar eso, porque esta es una de las leyes de la condición humana, ¿no? De estar encarnado y consecuentemente después desencarnado. Entonces, para mí, yo me he afinado aquí con un montón de cosas, porque como tengo esta origen católica, siempre he visto la muerte como algo muy triste, muy feo, siempre representado por figuras malignas, pero a la vez yo pienso que es algo mucho mejor que eso. Entonces, desde mi punto de vista, no sé para dónde voy, si al umbral, a una colonia o lo que sea, pero aunque sea con respeto, yo creo que es algo bueno, porque son etapas, ¿no? Y como ha dicho muchas veces, nosotros deberíamos conmemorar cuando desencarnamos y no al revés, porque ahí sí es la verdadera vida, el mundo espiritual. Sí, les comentábamos en el otro aula que también el encarnar, lo que pasa es que eso no lo vemos, ¿no? También el encarnar produce miedo, sobre todo si es una encarnación compulsiva. También produce, y desde luego no debe ser o no es un trago fácil, lo que pasa es que no nos acordamos. Exacto. No nos acordamos de las veces anteriores. Me acuerdo siempre del libro de Renuncia, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Pollux. El protagonista tenía muchísimo miedo de cometer los mismos errores de nuevo, pero ha sido compulsoria mandatoria, ¿no? Sí, su reencarnación. Y estaba en el umbral, ¿no? Y al final Sí. Alcione. Venía del umbral. Viene Alcione a confortarlo, pero ele já se cae en su sueño profundo y ya del umbral otra vez a reencarnación, ¿no? Por lo que he entendido en el libro, ¿no? Sí, no, exactamente eso. Y entonces que él no fue a ninguna colonia ni nada de eso, parece que a lo mejor no tenía ni condiciones ni nada, o no lo sé, ¿no? Por algún acierto o alguna cosa que no se menciona. Que es un buen ejemplo, ¿no? Porque ahí estaba justamente un ejemplo de alguien que no quería, que tenía muchas dudas si iba a cumplir con su objetivo, su papel de la manera reencarnada, ¿no? Yo creo que todos, a ver, no todos, pero como es algo a lo que te enfrentas tú solo, nos enfrentamos individualmente, a no ser que sea un accidente colectivo y tal, pues hasta que no llega el momento tampoco sabes, ¿no? Tu fe puede ser muy grande, pero el verdadero momento de la prueba es ese, ¿no? Si tu fe es mayor que el miedo que puedas tener. No, pero yo creo que la cosa de que, por ejemplo, también cuando ves los mensajeros, ¿no? Que ves que tanta gente ha tenido tan buenas intenciones y tampoco ha conseguido. Entonces yo creo que la duda es una cosa que es normal y natural, porque sabemos de mucha gente que enfrentó, que no consiguió. Entonces vemos la literatura espírita en nuestro lar también. En nuestro lar hay la familia que acoge a André Luis. Ellos eran una pareja que estaban juntos muchas veces y también habían fallado un montón de veces. Entonces, al final, cuando también ves que esos libros dicen eso, de que nosotros fallamos, yo creo que sí, que tendría mis dudas. ¿Será que voy a conseguirlo? ¿Será que todo lo que me voy a proponer no estaré tentado a desviarme del camino?
¿no? Porque aquí la parte material es muy fuerte, ¿no? Allá no tenemos la tentación de la parte material porque todo es mucho más sutil y más llevadero, ¿no? Pero sí que... Si os parece, vamos con la segunda parte del capítulo 2, que dice por qué los espíritas no temen a la muerte. Y aunque he extraído esta parte, la verdad es que es un solo ítem y yo creo que es... Aquí, yo creo que lo vamos a leer entero. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Puedo leer? Sí. ¿Por qué los espíritus no temen a la muerte? La doctrina espírita modifica por completo la manera de encarar el porvenir. La vida futura ya no es una hipótesis, sino una realidad. El estado de las almas después de la muerte ya no es un sistema, sino el resultado de la observación. El velo se ha descorrido. El mundo espiritual se nos aparece en la plenitud de su realidad práctica. No fueron los hombres quienes lo descubrieron mediante el esfuerzo de una concepción ingeniosa, sino los mismos habitantes de ese mundo que vienen a descubrirnos su situación. Esto es muy importante, no es fruto de un laboratorio, sino que parte de la voluntad del mundo espiritual en hacerse visible en el sentido de que tomemos conciencia de su existencia. Así es como lo vemos en todos los grados de la escala espiritual, en todas las fases de la felicidad o de la desdicha, y asistimos a todas las peripecias de la vida de ultratumba. Por esa causa, los espíritus enfrentan la muerte con calma y se muestran serenos en sus últimos momentos sobre la tierra. Ya no solo los consuela la esperanza, sino la certeza. Saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente, aunque en mejores condiciones, y la aguardan con la misma confianza con que aguardan la salida del sol después de la noche tormentosa. Los motivos de esa confianza provienen de los hechos que han presenciado y de la concordancia de esos hechos con la lógica, con la justicia y la bondad de Dios, así como con las aspiraciones íntimas del hombre. Este último párrafo a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque hace un pequeño resumen, dice los motivos de esa confianza, de los hechos que se han presenciado y de la concordancia, primero de constatar el hecho, de la concordancia de lo que hemos visto con nuestra propia razón y de que eso, que es lógico y que hemos visto, además está en línea con un Dios bondadoso. No, o sea, todo se alinea. Y luego ha hablado por último de las aspiraciones íntimas del hombre, de esa información que tiene como que está presente en todo ser vivo, que es el instinto en los animales y la conciencia en el hombre de preservar siempre la vida. Luego todas estas respuestas nos encauzan al mismo punto. Esto no significa en modo alguno que por más testimonios que escuchemos, por más testimonios que leemos, que no tengamos miedo cuando llegue ese momento. Es completamente lícito, como tú bien decías. Pero es totalmente distinto cuando tú tienes una visión materialista, que no crees que va a haber un después, ¿no? Y que cuando se muere se acaba todo, que tener la duda, vamos a decir así, ¿no? Porque aunque tenemos un montón de testimonios, e incluso en este mismo libro, en el segundo apartado, ¿no? Aunque tengamos duda, es mejor do que no tener nada. Claro. Entonces eso es muy, muy consolador. Yo siempre he pensado que lo que a priori puede parecer una ventaja, que los espíritas tenemos este conocimiento y
y que a lo mejor otras confesiones religiosas no tienen, sobre la bondad divina, en el sentido de que después de la muerte física nos espera la continuación de la vida en el mundo invisible. Pues esto que a priori parece una gran ventaja, bueno, y tengo que confesar que yo cuando empecé en el espiritismo así lo pensaba, poco menos que por ser elegidos tenemos esta información, y el tiempo me ha hecho reflexionar y pensar que no, que si lo sabemos es porque lo necesitamos. Yo en mi caso particular, porque pienso que he desencarnado en otras ocasiones de forma muy atropellada por mí, sino que está una erraticidad en el umbral, y que yo pienso, sin que esto me lo haya constatado, pero mi intuición es que yo esto lo sé para que mi propia transición, al habiendo pasado por la lógica y al entender yo que esto es así, pues no sea tan traumática como así para mí como en otras ocasiones. Sí. Eso es lo que yo pienso en mi fuero interno. Yo pienso un poquito distinto, porque creo que todos, aunque materialistas o ateístas, todos tienen la información, siempre llega. Tú puedes elegir si quieres aceptarla o no, porque aunque yo tenía como base el catolicismo, yo tenía la información que había algo después de la muerte, pero solo había dos posibilidades, el cielo o el infierno. Entonces, el miedo era muchísimo mayor, muchísimo más grande, porque si yo cometiera un equívoco, podría ir directamente al infierno para siempre, sin posibilidad de resgate o de sanar este equívoco, ¿no? Entonces creo que todos tenemos la información, pero nos afinamos más. Por ejemplo, yo he llegado al espiritismo, claro, he tenido muchísimo contacto con todos, pero me afino más con eso. Entonces, para mí es más consolador y más racional. Yo soy una persona muy racional, entonces no acepto así, es así porque es así. Entonces, el espiritismo me consola, me conforta en ese sentido, de explicar y saber que tenemos oportunidades, no que vamos a cometer errores tras errores, pero sabemos que Dios es un amor tan grande que es imposible, que depende solo de ti, ¿sabes? Tú puedes ir despacito, pero siempre adelante, o puedes ir despacito en vueltas, en círculos. Sí. Entonces, yo prefiero ir despacito y adelante. Muchas gracias. Continuamos. ¿Lo quieres leer tú? Sí, ahí, ¿no? Sí. Para los espíritas, el alma no es una abstracción. Tiene un cuerpo etéreo que hace de ella un ser definido, capaz de ser concebido y abarcado con el pensamiento, lo que ya es mucho para fijar las ideas sobre su individualidad, sus aptitudes y sus percepciones. Esto ya lo estudiamos al principio, que somos seres individuales, no colectivos, no somos panteístas, no creemos en el panteísmo, que vamos a ir a un bien común y que somos subdivisiones de eso, sino que somos individuales y que se nos ama de forma individual. Sí. El recuerdo de quienes no son queridos reposa sobre algo real. Ya no los representamos como llamas fugaces que nada dicen al pensamiento, sino con una forma concreta que nos los muestra como seres vivos. Esto, perdóname, también es profundamente consolador. Ya no que tú sigas, o sea, que tu vida continúe, sino que tus seres vivos también continúen, también están ahí, que no los has perdido. No, que eso también es de un ser infinitamente bondadoso. Y eso es interesante porque en nuestro hogar, que André Luis tiene la madre que está en otro
vamos a decir así, nivel, ¿no? Sí. Porque está en un nivel más elevado pero vuelve a visitarlos. Entonces, tú tienes esa esperanza que un día todos van a estar juntos, pero aunque no en momentos se puede tener en el mismo momento se puede tener esta conexión por veces, ¿no? Entonces, mismo Alcione que ha ido por su amado en Umbral, ¿no? Entonces también eso es muy consolador. También. Llega un momento, nosotros somos jóvenes, entre comillas, ¿no? Seguramente hayamos consumido, pues, en mi caso más de la mitad del tiempo sobre la tierra, en otros casos la mitad, todos andamos ahí, ¿no? Pero yo creo que llega un momento en el que si Dios te concede una vida longeva, cuando tengas 70, 80 años, leí sobre ese proceso, ¿no? Que primero hay un proceso de rebeldía ante la muerte, luego hay un proceso de rendimiento en el que parece que quieres pactar, que quieres llegar a un acuerdo, como no hay nada que pactar porque el destino está escrito, pues al final hay un estado de aceptación de lo que va a venir. Pero yo creo que cuando ya tienes, la naturaleza es sabia, ¿no? Y Dios cuando nos creó, pues lo hizo de una forma muy sabia. Entonces, las fuerzas del cuerpo físico te van poco a poco abandonando. Los proyectos que vas teniendo a futuro, porque este cuerpo físico también te va abandonando, también son menores. O sea, de alguna forma, tu apego a la materia, solo de forma natural, ya se va produciendo, ¿no? Y luego lo que dice aquí, todos tus seres queridos, hombre, tienes a tu pareja, pues a la familia, los más jóvenes, pero sobre todo son los que te dieron el cariño cuando tú eras pequeño, aquellos ya se fueron. Entonces, es que reencontrarte con ellos, aunque estén con nosotros, aunque soñemos con ellos, ¿no? Yo lo he comentado muchas veces, no sé de nadie que haya soñado con un familiar que cuando se levante diga, eso es mentira, no me lo creo, no. Yo no me encontraba a nadie, no sé si vosotros, ¿no? Pero reencontrarte en el sentido de reencuentro, ¿no? Yo creo que eso también le quita mucho miedo a la muerte, ¿no? Porque de hecho te vienen a buscar, te vienen tus seres queridos, te ayudan, ¿no? Yo creo que eso le resta mucho. En el momento tienes que estar muy amparado. Lo digo no en el sentido de que debas estarlo, sino el hecho de que lo estás, de que estás muy amparado, de que antes he dicho que nos enfrentamos solos, pero nos enfrentamos solos porque somos los que desencarnan en ese momento, pero en realidad estamos arropados, ¿no? Sí. Y yo creo, no sé, si vas de la mano de un ser querido que te ha cuidado, que te ha mantenido, cuando eras pequeño, pues solo tienes que dejarte llevar. Sí, imagínate cuando desencarnamos encontramos, no sé, nuestros padres que se fueron, los abuelos. Los abuelitos. Qué felicidad, ¿no? Muy grande y sobre todo el estado, yo creo, veremos hoy también que la muerte no duele. Entonces, pues es un tránsito no doloroso, no sé, de alguna forma te vas aliviando de los pesares del cuerpo en ese proceso de desencarnamiento. Luego, sí, tener miedo, pues es lícito, el miedo es libre, cada uno pues, siente el miedo que siente, ¿no? Y muchas veces pues está fuera de nuestro control, pero tenemos muchos ingredientes que además como para decir, bueno, sí, es una situación de miedo, pero es una situación controlada y sé lo que va a suceder. Pues continuamos cuando tú quieras. Por otra parte, en vez de hallarse perdidos en las profundidades del espacio, están alrededor nuestro, puesto que el mundo corporal y el mundo espiritual se relacionan de modo perpetuo y se asisten recíprocamente. Como ya no se admite la duda acerca del porvenir, el miedo a la muerte pierde su razón de ser. El espíritu encara la muerte a sangre fría. La ve venir como una liberación, pues se trata de la puerta de la vida y no de la nada.
esta es la conclusión. Qué bonito. Sí, es un broche magnífico, muy bonito, sí. Yo no soy capaz de mejorar esto, ni nada de lo que he escrito, pero bueno. Pues mirad, me ha parecido muy interesante. Esto lo dice la doctrina, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que nosotros no conocemos la doctrina espírita y vamos, entonces el otro día, aquí está, el otro día, de forma casual, porque yo pensaba que lo había escuchado en la radio, incluso estuve hablando con las personas que llevan la radio espírita Uruguay, y me dijeron que no, que eso no lo había salido en la radio. Digo, ¿cómo que no? Si lo he escuchado yo. Yo les llamaba para que me pasaran la música de fondo para ponerlo en el Café con Espiritismo, que era muy bonita. Wow. Y porque me interesó mucho el artículo, fue un momento mágico para mí, ¿no? Escuchar ese artículo, esa entrevista, y que no lo habían puesto. Digo, bueno, pues lo voy a buscar, y lo encontré en YouTube, se lo dije, mira, pues, y me dijeron, pues como nos llevamos bien con él, ahora sí que lo vamos a poner, pero que sepas que no lo tenemos, poner un misterio donde Wow. pero bueno, son cosas que pasan que al final. Entonces, el artículo sobre el que versaba es este, ¿no? Y pues aquí tenemos la dirección, pues si el que nos ve a través de internet la quiere, de todas maneras lo pondré cuando lo suba al canal de YouTube del centro, pondré esta dirección para el que quiera, pues que pueda leer el artículo completo. Y aquí pues lo que vamos a leer es un poquito el inicio de estos estudios que tienen años, ¿no? Pues si queréis lo trato de poner un poquito más grande, a ver. Yo creo que como así, ¿no? Pues el artículo se titula ¿Crees en las vidas anteriores? Vale, pues ¿quién quiere empezar a leerlo? ¿Quieres empezar tú, Mónica? Gracias. Cientos de niños presentan en todo el mundo marcas de nacimiento y comportamientos relacionados con personas fallecidas. Este sorprendente fenómeno ha suscitado el interés de varios científicos que analizan estos casos para determinar si prueban la existencia de algo parecido a la reencarnación. ¿Sigue? Sí, Ese nombre, el nombre lo decimos como mejor sepamos. Domingo Ratanayake nació en 16 de junio de 1984 en el seno de una familia budista. Cuando tenía 3 años, comenzó a manifestar interés en visitar el templo Asgiriya. Asgiriya, situado en Sri Lanka. Ya hablar y a hablar de su supuesta vida anterior como monje de ese lugar. El niño aseguraba haber sido propietario de un automóvil rojo y haber muerto de un infarto en el hospital. Dominga mostraba ciertas conductas que eran inusuales para un niño de su edad. No jugaba con otros pequeños. No le gustaba vestirse con hábitos de monje. Quería que lo llamaran Sadhu, pequeño monje. E iba cada mañana y cada tarde a Vihara, Un templo budista. templo budista. Además, recitaba canciones y oraciones en idioma Pali, que no podía haber escuchado nunca porque solo se habla entre monjes y se aprende después de muchos años de estudio.
ante la insistencia de Dominda, los padres lo llevaron al templo de Asgiria y quedó tan impresionado que decidieron que permaneciera con él como monje. En 1988, Erlendur Haraldsson, psicólogo y profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Islândia, decidió investigar el caso. En la mayor parte de las ocasiones, señala, iba junto con un psicólogo local y un intérprete singalés a visitar sin previo aviso al niño en su casa o en la escuela. Los maestros nos ayudaban a localizar a los niños de la misma edad e idéntica condición social de Dominda y del mismo vecindario para que ejercieran el control del grupo de control. Las familias también nos ayudaron mucho. Si quieres continuar, Lucas. Muy interesante. Sí, no lo vamos a leer entero, pero sí, ahora vamos a ver un poquito quién lleva las investigaciones y cuánto tiempo llevan. Luego dejo aquí, yo lo voy a leer entero, se lo voy a grabar a Trini para que ya lo pueda disfrutar también, pero el enlace lo voy a poner para que lo podáis terminar de leer, que nada, serán 10 minutillos más, pero que bueno, que en el aula pues no los tenemos, pero que es algo fantástico, porque esto lo dice la ciencia y verás que porque nos esperan otras sorpresas también muy chulas. Investigando el fenómeno, el psiquiatra estadounidense Ian Stevenson, fundador de la División de Parapsicología, que ha cambiado de nombre 2 veces, primero a División de Estudios de la Personalidad y, más recientemente, a División de Estudios Perceptuales, comenzó a escribir en 1967 una serie de 4 volúmenes, Cases of the Reincarnation Type, casos de reencarnación, en los que incluyó los casos cuidadosamente documentados de niños que afirmaban recordar vidas pasadas en la India, Sri Lanka, Líbano, Turquía, Tailandia y Birmania. Este libro fue recibido con sorpresa en el mundo académico hasta el punto de que cuando se publicó la primera parte, el editor de la sección de comentarios literarios de la prestigiosa revista médica JAMA escribió: respecto a la reencarnación, Stevenson ha recopilado en la India una serie de casos cuidadosamente detallados cuya evidencia es difícil de explicar. A lo largo de su prolífica carrera, Stevenson contó con la colaboración de otros investigadores, entre ellos el propio Haraldsson, la antropóloga Antonia Mills, quien en aquel momento trabajaba en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, pero que después se trasladó a la de Northern British Columbia, el psicólogo Jürgen Kale, de la Universidad de Tasmania, Australia, y la psicóloga india Satvant Pashricha. Todos estos investigadores han escrito también, al margen de Stevenson, sus propias obras sobre el niño que recuerdan vidas pasadas. En 1994, Mills, Haraldsson y Kale publicaron un estudio donde presentaban una muestra de 123 casos. Todos estos trabajos, llevados a cabo por 3 investigadores independientes en 5 culturas diferentes, sugieren que algunos niños manifestan ciertos conocimientos sobre personas fallecidas y desarrollan comportamientos acordes con los que éstas tuvieron en vida. Pues el artículo continúa, pero ahí os lo dejo para que lo podáis terminar de leer. Ian Stevenson constató 4.000 casos. Wow. Y bueno, empezó en 1967, el año en que yo nací, y es muy interesante de leer el artículo. Y bueno, si alguno quiere comprar algún libro de lo que hizo, pero hay muchísimos casos de este tipo. Hace no mucho lo vi en YouTube,
un caso, primero lo vi en televisión, creo, o lo leí en una revista, no recuerdo bien, de un chico que había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial, y se lo decía a sus padres, decía cómo se llamaba, decía qué avión llevaba, y como era un portaaviones y ese avión había sido el único de ese modelo que había ido en un portaaviones, porque era un experimento que se hacía por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, pues lo localizaron y efectivamente se llamaba, creo que se llamaba Neo, en su vida como piloto se llamaba Smith, y lo recordaba todo. Y además es muy interesante, volviendo a este artículo, que lo que hablamos el otro día del periespíritu, que se queda marcado, ¿no?, con algunas cosas, creo que es en este mismo artículo donde dice que algún niño nació con algunas marcas en la mejilla, y es que en su vida anterior había sido atravesado por una bala. Y creo que esto también viene en este mismo artículo. Si no es en este, pues será en otro que he leído sobre este mismo científico. Como veis, pues la ciencia también se va acercando, es decir, la ciencia también va siendo consoladora, poco a poco. No es algo de un granito de arena de la playa, y hasta que tengamos la playa entera llena de arena, pues nos queda mucho. Pero... Sí. Tiene un caso muy famoso en YouTube también, después vosotros podéis mirar, que es de un niño que dice ser la princesa Diana. ¿Cómo se dice en español? Tal cual Princesa lo has dicho. Diana, ¿no? Bueno, nosotros decimos Diana. Diana, pero... princesa Diana. Y que incluso él cuenta una historia de cuando ella era pequeña, que tenía, si no me equivoco, un hermano. Sí, tiene un hermano. Que había fallecido y que nadie hablaba sobre él, y él contaba las historias de ese hermano, hablando el nombre y todo, y tiene en internet la historia de este niño también. Qué maravilla. Hoy creo que ya está un poco como más adolescente, pero hace poco tiempo que yo he visto esa historia. Mirar, sí. Sabemos por qué algunas de estas personas le dan esta capacidad de recordar algo, una parte. El libro de los espíritus nos dice que nosotros nos recordamos por nuestro bien. Luego yo deduzco que ellos recuerdan por el bien de ellos. O por el bien de ellos o por el bien de quienes les acompañan. Siempre es por el bien, siempre es por el bien. Porque yo no he escuchado ningún caso de estos niños hasta los 8 años. A los 7, 8 años es cuando se hace por así decirlo, la fusión completa entre el alma y el cuerpo. Entonces, antes de esa edad puedes recordar muchas cosas y después de esa edad olvidarlas o no. ¿No? Entonces, estos niños que recuerdan esto, pues en el caso de estos que te decían que había sido atravesado por una bala, que bueno, pues a lo mejor le ha causado cualquier tipo de traumatismo mental, quiero decir, o de algún tipo que es bueno para él, que vea que después de haber pasado un episodio de esas características, que la vida continúa. Es decir, siempre que suceden estas cosas, lo que hay recuerdos es por la bondad divina, ¿no? Y no recuerdo ningún caso de ninguno de estos, ninguno que haya dicho, y el niño sufría problemas mentales, o sea, en el sentido de que al principio sí podían decir, bueno, pues tiene una desviación mental, algo le pasa, es algo que se dice con muchos niños, es que juega con un amigo invisible y tal, no le hagas mucho caso, es que, ¿sabes? Ese tipo de cosas entre los niños, pues más o menos los padres lo dejan como normal, pero lo que quiero decir es que yo, que tampoco me he leído los 123 casos que vienen en estos libros, ni los 4000, ni muchísimo menos, pero nunca he escuchado que un niño que manifestara esto le provocara un problema psicológico. Nunca lo he escuchado. Es decir, la aceptación, el grado de naturalidad con la que quienes han estudiado estos fenómenos lo cuentan, es de la más pura cotidianidad, o sea, de algo, pues no. O sea, esos recuerdos no son maléficos a los no, niños. exacto, no les hacen daño. No. Al revés, ¿no? Exacto, al revés, los consuelan. Entonces eso me da a mí una pista de que si lo recuerdan es por su bien. Y si es pública, perdona Mónica, si es público, creo,
se torna un público, creo que sirve como Lucas ha dicho, como si fuera una pequeña medicina o semilla para la humanidad. Mira, eso existe, eso existe. Claro, lo bueno de las redes es que tú lo puedes difundir todo, ¿no? O sea, que lo soporta todo. Los medios digitales lo soportan todo. Tú puedes lanzar, pero eso es bueno y es malo, porque cuando lo lanzas tienes que saber cribar lo que es constructivo de lo que no lo es. Entonces sí, efectivamente lanzas semillas, pero desafortunadamente también hay personas que pues no sé, que digamos que sus intenciones no son tan buenas. Só uma curiosidade é que quando eu vi o texto agora, eu vejo que são países ou regiões onde a parte material tem muito menor influência y pasaron más casos. No sé si hay una consecuencia. Sí son países que son budistas, hinduistas, que creen en la reencarnación, que son más asertivos a que eso suceda, pero casos de estos hay en todo el mundo. Sí, puede ser. Yo vi que estaban citados ahí algunos países. Yo no sé si este hombre, si Ian Stevenson, si hubiera querido centrar sus estudios, que imagino que lo habrá hecho, en otras partes del globo terráqueo en los que la aceptación de la reencarnación no está, pues a lo mejor hubiera encontrado más reticencia, ¿no? Es decir, pero ¿cómo vas a hablar con el niño? Pero si este niño se inventa la mitad de las cosas, ¿no? Y a lo mejor ya estaría dando pastillas, no, bueno, también ha habido películas que han hecho mucho bien, ¿no? La película, no recuerdo, de un niño que... no sé si me vendrá el nombre, pero bueno, que hablaba con espíritus. El sexto sentido. O sea, hay películas, o los otros. Hay películas que, bueno, que se han acercado a este fenómeno y se han acercado con cierto grado de conocimiento, ¿no? Sin desvirtuarlo, o sea, haciéndolo cinematográfico para poder vender muchas entradas, pero no lo han desvirtuado completamente, como han hecho muchísimas películas, ¿no? Que toman una pincelada y lo convierten en... Como el Ghost también, ¿no? Ghost también ha hecho bien en esto. Era una medium y no sabía, y de repente... Sobre esto tengo un proyecto que le quiero presentar bueno, lo voy a decir. Durante la pandemia tuvimos en el centro León Denis una experiencia que me pareció maravillosa, que es ver una película y comentarla. Y quiero proponérselo como una actividad de ocio abierta a todo el mundo, porque yo recuerdo un programa que había en España hace muchos años que se llamaba La Clave, que todo el mundo veía la película y luego comentaba. Y la verdad es que se crea un clima extraordinario. Entonces, para todo aquel que tenga... Yo pienso que es una actividad para... No sé, a ver cuándo se podría hacer ni de qué manera, pero creo que es una actividad pues más bien de un poquito fuera de las aulas y un poquito más, digamos, menos trascendental, menos, ¿sabes? Es una actividad para decir, pues ¿qué hago hoy por la tarde? Pues no tengo nada que hacer, pues me apetece ver a mis amigos del centro y además es hoy, pues me voy a ver una película y charlo con ellos un rato, ¿no? Voy a proponérselo a ver lo que me dicen. Pero sabes que yo participé con la base, yo participé de un grupo de esos de ficción, ¿no? Sí. Y al final fue una experiencia maravillosa. Tengo un recuerdo impresionante de calidad. ¿Que hacían una actividad de este tipo? No, entonces nosotros estudiábamos la Biblia, estudiábamos todo, me gustó mucho. Y después sí que a veces nos ponían unas películas y sí, después nosotros nos reuníamos en grupos menores porque era pues es que lo llevo pensando, eso y alguna otra cosa más, pero nunca me acuerdo de decírselo. No, y sabes que yo me acuerdo, a lo mejor de una de las películas que sí que me encantó y que me gustó mucho es esa de Prueba de Fuego. Sí, yo cuando lo hacía, perdona que te interrumpa, lo que hacemos es que
las propias personas que iban proponían una película, incluso se votaba, y la que salía, la que no había ganado, pues se veía luego a la semana siguiente. Entonces, como hay personas que a veces pues están solas o ese día no saben qué hacer y tal, Sí, se puede o les reunir. gusta como ocio, pues oye, nos venimos aquí al Interesante, centro, nos interesante. vemos una película, los niños pueden estar por aquí Con las porque palomitas. le quitamos hierro a la trascendentalidad, por ejemplo, de temas de este tipo, aunque las películas puedan ser siempre buscando un poco pues algo que nos motive, que nos guste, que esté en la línea de lo que estudiamos. Y a mí pues me parecía muy bien, porque en mi barrio, en la Junta Municipal, cuando yo era joven, había, no sé cómo lo llamaban, había también cine. Entonces, como los chavales jóvenes pues, no teníamos dónde ir, y hacía mucho frío en invierno y a casa no queríamos estar, porque estaban nuestros padres que eran aburridos, queríamos estar con los amigos, pues entonces nos íbamos a ver una película que encima nos costaba casi nada o nada, y luego nos quedábamos charlando. Y yo me acuerdo cuando era muy joven que me lo pasaba muy bien con mis amigos. Entonces digo, bueno, pues Muy interesante. pues también puede ser un punto de encuentro para todos nosotros, ¿no? Claro. Sin tener, pues eso. En Alemania y en Holanda, ellos por el verano tienen unas pantallas así enormes, gigantes, y en los parques Pues fíjate qué pantalla tenemos aquí. se proyecta y es libre, ¿no? La persona entra, viene con su sillita, con su almohada, senta ahí en el parque y están todos viendo la misma película, bebiendo y hablando. Vamos porque al final yo pensaba que iba a dar tiempo a todo y nos va a pillar un poco el toro. Si queréis, mira, a mí me gustaría, esto está extraído del estudio sistemático de la doctrina espírita que podéis encontrar en espiritismo.es, que es la página de la Federación Española de Espiritismo, y es un estudio sistematizado de menos a más de la doctrina espírita, ¿no? Y toma tanto libros de la doctrina como libros pues que se han psicografiado pues gracias a la mediunidad, ¿no? Entonces yo inicialmente había subrayado esta parte de aquí, pero a ver si nos da tiempo, porque tenemos poco tiempo. Y mirad, en lo que habla este apartado, que es el módulo 1, guía 1, habla de la individualidad del espíritu después de la desencarnación, de la separación del alma del cuerpo mediante la desencarnación, la separación del alma del cuerpo, algo que nos inquieta mucho, que es cómo vamos a desencarnar, porque claro, dependiendo de cómo desencarnemos será de una forma o de otra. Pues habla de cuando es natural y cuando es repentina, cuando es, por ejemplo, provocada por un accidente. Entonces no nos da tiempo a leerlo todo, pero yo también lo voy a dejar aquí para que vosotros en un ratito, a lo largo de la semana, también se lo voy a leer todo a Trini. Y se lo voy ¿Cuál a... es el espiritismo.es? Sí, espiritismo.es, es la página de la Federación. Entonces hay un apartado que se llama Biblioteca. Ajá. Y en la biblioteca tenéis el estudio sistematizado de la doctrina espírita, tenéis todos los libros de Kardec y además tenéis un montón de libros, no sé, pero muchísimos, escritos, pues eso, gracias a la psicografiados, y algunos de ellos los tenéis como audiolibro y os lo podéis bajar. Entonces lo podéis, como venís haciendo, escuchándolo en el coche o cuando os apetezca, cuando uno hace las labores de casa, lo que a cada uno le apetezca, ¿sabes? Entonces, como no nos va a dar tiempo a mucho, yo he subrayado esta parte en amarillo, pero es muy interesante si lo queréis leer entero. Las fuentes, las he puesto aquí también, de este módulo, ya veis que son muy diversas. Por un lado están tomadas del cielo y el infierno, y por otro lado, pues del libro de los espíritus, y aquí tengo el caso que también quiero leer, que para que nos dé tiempo a todo, pues vamos a leer esta parte, y si queréis en el próximo aula, pues os anotáis las cosas que queráis comentar. No hace falta que sean preguntas. Muchas veces, si traéis aquí sentimientos, lo que os ha abocado y tal, todo eso enriquece muchísimo, ¿no? Pues a mí me ha parecido, me ha sorprendido, porque yo tampoco tengo las respuestas. Tengo algunas y entre todos podemos llegar a algún punto, pero... Pues, ¿quién quiere leer esta parte? ¿A quién le tocaría? ¿Te tocaría a ti, Bianca? Creo que he leído, no sé si... ¿O le toca? ¿A quién le toca? ¿Quién ha leído por último? Creo que ha sido yo, ¿no? Ah, pues entonces te toca a ti, Lucas. Creo que has empezado tú. Separación del alma del cuerpo en la desencarnación.
En general, la separación del alma del cuerpo no es dolorosa. Casi siempre el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no participa de ese momento. Los sufrimientos que se sienten algunas veces en el instante de la muerte son un gozo para el espíritu, que ve llegar el término de su exilio. Exilio, pues sabes, ¿no? Estás exiliado Sí. cuando estás obligado a estar fuera de tu patria. Es importante tener en cuenta que como la muerte es un fenómeno biológico natural que se produce por el agotamiento general del sistema, el alma se libera del cuerpo. Por ser exclusivamente material, el cuerpo sufre las vicisitudes de la materia. Después de funcionar durante algún tiempo, se desorganiza y se descompone. Cuando el principio vital que animaba los órganos del cuerpo no encuentra más elemento para su actividad, se extingue y el cuerpo muere. Este, carente de vida, se torna inútil y el espíritu lo deja como se deja una casa en ruinas o una ropa en desuso. Perfecto. Pues no vamos a continuar, pero os invito a que lo hagáis porque además es muy entretenido y seguro que, bueno, es entretenido y es didáctico y seguro que de la lectura esta os acordaréis. Y vamos a ir a un caso que, aunque es de la segunda parte del cielo y el infierno, por aquello de que la doctrina es consoladora, pues aquí tenemos un caso efectivamente de una persona que ha desencarnado y que se ha comunicado mediúnicamente. Entonces... ¿Quieres leer tú? ¿Quieres español y leer más rápido que no, nosotros? no, hombre, tampoco nos vamos a colombiar. No puedes leer, me parece que... Mónica, ¿te apetece? Vale. Si quieres, pues lees un par de párrafos y luego se va a pasar a otra persona. Antigo membro, bom, Sansón, ¿no? Antigo Caso membro, 1, Sansón. Sansón, antigo miembro de la Sociedad Espírita de París, falleció el 21 de abril de 1862, después de un año de atroces padecimientos. Le pidió a Allan Kardec que lo invocara después de su desencarnación. Y eso se realizó en diferentes ocasiones. Resumen del caso. Kardec. Habéis sufrido tanto que, pienso yo, podemos preguntaros cómo os encontráis ahora. ¿Sentís aún vuestros dolores? Comparando la situación actual con la de 2 días atrás, ¿qué sensaciones experimentáis? 2 días atrás. Sí. Y ya estaba se comunicando. Sí. Sansón. Mi situación es muy dichosa. Me encuentro regenerado, renovado, como decís vosotros, sin sentir más a los antiguos dolores. La transición de la vida terrena a la de los espíritus me produjo al principio un estado difícil de explicar, porque algunas veces permanecemos muchos días sin lucidez. Entretanto, yo lo había pedido a Dios que me permitiera hablar con aquellos que estimo, y Dios me escuchó. Kardec. Después de cuánto tiempo recobrasteis la lucidez de las ideas? Sansón. Después de 8 horas. Y había pasado terribles padecimientos. Sí. Eso es. Kardec. ¿Qué efectos os causa vuestro cuerpo aquí al lado? Sansón. Mi cuerpo, pobre, mísero despojo, regresa al polvo, mientras que yo conservo el recuerdo de todos los que me estimaron. Veo esa pobre carne descompuesta que fuera morada de mi espíritu, prueba de tantos años. Gracias, mísero cuerpo, porque me purificaste de mi espíritu. Mi sufrimiento, 10 veces bendito. Me brindo
me brindó un lugar bien recompensado. Por eso es que puedo comunicarme con vosotros tan rápidamente. Continúa eso. Eh. Kardec, ¿conservasteis las ideas hasta el último instante? Sansón, mi espíritu conservó sus facultades, y cuando ya no veía más, presentía. Toda mi existencia se desdobló en la memoria, y mi último pensamiento, la última plegaria, fue para que pudiera comunicarme con vosotros como lo hago ahora. Después le pedí a Dios que os protegiese para que el sueño de mi vida se completase. Kardec, ¿tuvisteis conciencia del momento en que el cuerpo exhaló el último suspiro? ¿Qué sucedió en ese momento en usted? ¿Qué sensación experimentasteis? Sansón, yo no sentía, no comprendía nada y, entre tanto, libre del peso de los dolores, una inefable felicidad me extasiaba de gozo. No le temáis a la muerte, mis amigos, ella es una etapa de la vida, aunque bien repito, coraje y buena voluntad. No le deis más que un mediocre valor a los bienes terrenos y seréis recompensado. Kardec, dijisteis que en el momento de expirar no veías nada, pero presentíais. Puede entenderse que nada veíais corporalmente, pero que lo que presentíais antes de la extinción de esa vida sería la claridad del mundo de los espíritus. Sansón, fue lo que dije anteriormente, el instante de la muerte da clarividencia al espíritu. Los ojos no ven, pero el espíritu, que posee una vista mucho más profunda, descubre instantáneamente un mundo desconocido y, al brillar en forma repentina, la verdad le brinda momentáneamente una inmensa alegría o una profunda tristeza, según el estado de conciencia y el recuerdo de la vida pasada. Kardec, ¿podríais decirnos qué fue lo que os impresionó, lo que visteis en el momento en que vuestros ojos se abrieron a la luz? ¿Podríais describirnos, si fuera posible, el aspecto de las cosas que se os presentaron? Sansón, cuando pude volver en mí y ver lo que tenía delante de mi vista, quedé desorientado, sin poder comprender, porque la lucidez no vuelve repentinamente. Pero Dios, que me dio una gran prueba de su bondad, me permitió que recuperara las facultades y fue entonces que me vi cercado de numerosos buenos y fieles amigos. Todos los espíritus protectores que nos asisten me rodeaban sonriendo. Una alegría sin par irradiaba en sus semblantes y yo también, fuerte y animado, pude recorrer los espacios sin esfuerzo. Lo que vi no tiene explicación en el lenguaje de los hombres. Kardec, Allan Kardec, El cielo y el infierno, segunda parte, capítulo 2. Muy bien, pues con esto finalizamos. Nada que añadir, ¿no? Porque... Pero hay un comentario, sí, a ver, interesante, perdón, que dijo que depende de cómo vibráis. Ah, sí. Puedes sentir tristeza o alegría. Depende de lo que hayas cosechado en esta tierra, sí. Eso para mí fue una frase que me... Sí, también para mí. Lo que pasa es que la he pasado por alto por la hora que es, pero... Sí. Yo os invito a que... Pues a que leáis los demás casos, o si no lo habéis hecho, y el artículo, y hay montones de... Desde luego que testimonios como este, a diferencia del científico, el científico nos habla de vidas anteriores, pero estos nos hablan de experiencias que han pasado por la muerte, ¿no? Lo cual es, como tú muy bien decías,
perfectamente consolador. Pero, por ejemplo, aunque sea romantizado en el Ghost, Sí. se ve muy claramente que el que se muere porque le han hecho una trampa, viene la luz y él se va con la luz. Sí. Y después los que estaban envueltos en cosas muy sucias, no sé qué, venimos de abajo. Afinan, cada uno se va con aquello Sí. con lo que afina, ¿no? Entonces la forma de representarlo del Sí. cine, pues por una No, forma yo- es la luz y pero- por otro son como espíritus Sí. oscuros que se lo Oscuros. llevan, ¿no? Entonces en el cine siempre tiene eso. Pero yo he leído, es que estaba buscando en mi mente, no sé dónde he leído, un caso que es muy interesante, que era de un niño que decía, me han matado, estoy en ese sitio, tenía eso, y describía tanto, que al final los padres fueron allá Y encontraron el cadáver. y encontraron, y él describía, y me han muerto por eso, por aquello, le daba los detalles, todo. Sí, yo también lo Y al final... trataré de buscarlo. Entonces, y al final, ese señor, la persona Pero que había muerto este caso- estaba viva aún. Y le prendieron porque pudieron recuperar pruebas de cómo le habían matado. No me acuerdo lo que... por el arma. Entonces, Una yo creo que era hacha. una hacha. Ah, Yo pues no. he leído también. Y ese caso, de verdad, porque era muy reciente, ¿no? Era como... Sí. Así, una cosa que Muy rápido. sí, no se quedó tanto tiempo en la erraticidad, porque nosotros cuando leemos se quedó siglos en la erraticidad, se quedó no sé cuándo, no sé qué, y parece que tuvo una reencarnación muy pronta y estaba todo muy fresco en su cabeza. Es verdad. Bueno, pues vamos a finalizar la grabación.